Cuando Albert Einstein presentó la teoría general de la relatividad en Berlín en noviembre de 1915, agitó los cimientos de la ciencia. El universo ya no era el mismo. De pronto había límites en el cosmos, como el de la velocidad de la luz, y la gravedad dejaba de ser una fuerza para convertirse en un efecto de la deformación que producen los cuerpos. Muchos pensaron que era demasiada revolución para un solo hombre. En ciencia también hay política mezclada y Einstein trajo nuevas ideas. Mucha gente, y en particular gente más mayor que él, estaba muy en contra de sus ideas, pero desde el punto de vista de la ciencia tenía mucho sentido lo que Einstein estaba tratando de hacer, y eventualmente en muy pocos años se transformó esa visión como no una idea loca, sino una idea realista. Las críticas se centraban en que su teoría todavía no había sido demostrada. Einstein seguía pendiente de medir la curvatura de la luz tras su paso por el Sol mediante la observación de un eclipse. Europa estaba en guerra y los países dejaron de colaborar entre ellos. Pero en febrero de 1916 la relatividad general cayó en las manos de un inglés, Arthur Eddington, el astrónomo real del observatorio de Greenwich. Eddington, que había manifestado públicamente su pacifismo, supo ver enseguida la relevancia científica que tenía la teoría. Pero lo que le empujó a involucrarse fue saber que Einstein era un alemán que había escrito un manifiesto en contra de la guerra. Pensó que si le ayudaba, la ciencia podría ser una herramienta útil para unir a dos potencias enfrentadas. Y la cosa tuvo su eco mediático, porque hay que situarse en el momento y darse cuenta de que era un momento en el que un inglés, al mando de un gran equipo inglés, se enfrentaba a la tarea de destronar la teoría de un inglés famoso como era Newton en favor de la teoría de un físico de un estado enemigo. Fueron dos expediciones para alcanzar las dos localizaciones de la Tierra en las cuales iba a haber las condiciones, los eclipses completos con las estrellas correctas detrás para poder comprobar este efecto. Esas dos localizaciones eran Brasil e Isla Príncipe, cerca de África, a donde Eddington viajó para medir el eclipse que tendría lugar el 29 de mayo de 1919. Durante ese viaje la expectación creció no solamente en Alemania, sino en Inglaterra, porque era un viaje que duraba cierto tiempo y los medios de comunicación se hicieron eco de que algo importante se iba a conmover en los cimientos de la ciencia. Y bueno, cuando finalmente Eddington telegrafió que había medido la desviación de los rayos de luz, pues al día siguiente fue, de forma, yo creo que no ha pasado nunca en la historia de la ciencia, portada de los máximos, de los medios de comunicación, de los periódicos más famosos de todo el mundo, de Nueva York, de París, de Londres, como diciendo, finalmente se ha comprobado una teoría que ha destronado todo un paradigma anterior. Y bueno, yo creo que fue un triunfo para la ciencia y un triunfo para la humanidad, sin duda. Albert Einstein es uno de los científicos más famosos, porque en ese momento no solo la teoría fue importante, sino que era una persona mediática. Así como hoy es Hawking, en ese momento era Einstein. Y era el prototipo de persona que salía en pijama a ver a los periodistas. Estamos celebrando ahora 100 años de relatividad general, que curiosamente nunca fue galardonada con un premio Nobel, pero gran parte de la física teórica que hacemos hoy se construye sobre los cimientos que Albert Einstein propuso para la relatividad general. Entonces sus contribuciones en física, al menos hasta la primera mitad de su carrera científica, son muy relevantes en la física del siglo XXI. La trayectoria de Einstein deja lecciones importantes al margen de que, como todos, era un ser humano imperfecto. Su vida tuvo luces y también sombras, sobre todo en el aspecto familiar. Pero la brújula con la que jugaba de pequeño nos recuerda que a los niños hay que fomentarles la curiosidad. Las ideas que desarrolló desde una oficina de patentes nos enseña la importancia de pensar libremente. Su relación con Eddington nos demuestra que la ciencia es un lenguaje universal que no entiende de fronteras ni ideologías, y el hecho de haber renovado el trabajo del físico más grande que ha existido, Isaac Newton, nos dice que en la historia del universo todavía queda mucho por escribir.